Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a comentar algunos tipos de tonometría, que es el método por el cual se mide la presión intraocular, y esto es muy importante en patologías como el glaucoma, por ejemplo. Entre los tipos de tonometría está la tonometría por aplanamiento de Gottman, que se basa en el principio de Inverfic, que establece que para una esfera seca de pared fina, la presión dentro de la esfera equivale a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida por el área de aplanamiento. Es decir, presión es igual a fuerza dividido área. Para realizar esta técnica, primero debemos asegurarnos de que el prisma del tonómetro esté desinfectado. Luego se instila anestésico tópico, generalmente proximetacaína al 0,5%, y una pequeña cantidad de fluoresceína en el fondo de saco conjuntival. Se sienta al paciente a la lámpara de hendidura con la frente apoyada firmemente en el reposacabezas y se le pide que mire al frente. A menudo puede ser a la oreja opuesta de nosotros, del examinador, y que respire normalmente. Se selecciona el filtro azul cobalto que dirige un haz de luz de máxima intensidad oblicuamente, aproximadamente a 60 grados, hacia el prisma y se centra este delante del vértice de la córnea. Se ajusta la rueda de medición a 1, es decir, a 10 milímetros de mercurio, y se avanza el prisma hasta que apenas contacte con el vértice de la córnea. Se pasa a mirar por el ocular de la lámpara de hendidura, donde se va a ver un patrón de dos miras semicirculares verdes, una por encima y otra por debajo de la línea media horizontal, que representan la película lagrimal teñida de fluoresceína en contacto en las mitades superior e inferior del prisma. El grosor de las miras debe ser de aproximadamente del 10% del diámetro total del arco. Hay que tratar de centrar las miras horizontal y verticalmente, de modo que se observen dos semicírculos tan centrados como se pueda. Se gira la rueda del tonómetro para variar la fuerza aplicada y los bordes internos de los semicírculos se van a alinear cuando se aplane un área circular con un diámetro exacto de 3,06 milímetros. El valor leído en la rueda multiplicado por 10 proporciona la medida de la presión intraocular. Existe un modelo que muestra la PIO en una pantalla digital también. Existen distintas situaciones que pueden llevar a una medición errónea de la presión intraocular, como por ejemplo un patrón inadecuado de fluoresceína. Si hay demasiada fluoresceína y los semicírculos son demasiado gruesos, se tiende a sobreestimar la presión intraocular, y por el contrario, si los semicírculos son muy finitos, se tiende a infravalorar la presión dentro del ojo. Por eso hay que asegurarnos de que la medida de fluoresceína sea la adecuada. Otra de las situaciones que pueden llevar a una medición errónea es, por ejemplo, la presión de los dedos del examinador en los párpados del paciente. Hay veces que al levantar el párpado se puede ejercer cierta presión sobre el ojo y eso modifique la presión intraocular. Lo mismo si hay por ejemplo, una miopatía tiroidea, esto tiende a sobrelevar la presión intraocular. La medición también va a depender del espesor corneal central. Cuando se mide por aplanamiento se asume que el grosor corneal tiene una paquimetría de alrededor de 520 milímetros, con ciertas variaciones normales, claro. Si la paquimetría es más gruesa, se tiende a supravalorar la presión intraocular y por el contrario, si hay una paqui fina, se tiende a infravalorar. El edema corneal, por su parte, tiende también a infravalorar la presión intraocular porque produce un reblandecimiento de la córnea, volviendo a esta un poco más susceptible al aplanamiento, entonces da una presión un poquito más bajita de la que es realmente. El astigmatismo, por su parte, si es muy elevado, también produce distorsión de las miras y por lo tanto distorsión de la presión intraocular. Siempre recordar que el tonómetro esté bien calibrado antes de iniciar una medición. Y si se quiere repetir la presión intraocular, se tiene que espaciar de forma prudencial porque la toma de forma repetida en el mismo ojo puede también disminuir la presión intraocular levemente debido al efecto masajeo que produce el prisma al apretar la córnea. Otros factores como por ejemplo el cuello de camisa muy apretado o aguantar la respiración pueden provocar un aumento de la presión intraocular al provocar cierta resistencia al retorno venoso. Bien, otra forma de tonometría de aplanamiento es la portátil o de Perkins,
que usa un prisma de Goldmann junto con una luz portátil. El tonómetro se puede sujetar con la mano, por lo que puede emplearse por ejemplo en pacientes encamados o anestesiados. Por último, quería compartirles la neumotonometría, que se basa en el principio de aplanamiento, pero la parte central de la córnea se aplana con una columna de aire en vez de con un prisma. El tiempo necesario para obtener el aplanamiento deseado depende directamente del nivel de presión intraocular. No hay contacto con el ojo y no requiere anestesia tópica, por lo que es especialmente útil para el cribado. Muchas veces el chorro brusco de aire puede sobresaltar al paciente incluso aunque se le advierta cómo se realiza el estudio. De hecho, he tenido situaciones de ataques de risa, de que se le escape alguna palabrota o algo porque no se lo esperan el golpecito de aire, digamos. Lo ideal es tener por lo menos 3 mediciones del neumotonómetro para sacar el average, para sacar el promedio. Hay otros tipos de tonometría que si bien no vamos a comentar ahora en el video, que no vamos a explayarnos muchos en ellos, sí que quisiera que la tuvieran en cuenta, como por ejemplo la tonometría de rebote, o se están creando dispositivos implantables y si esto ya se lograra, se demostrara evidencia de que el funcionamiento es exacto y demás, revolucionaría bastante porque permitiría poder medir la presión intraocular de un paciente en un rango de 24 horas. Bueno, y con este datazo nos despedimos. Hasta el próximo video, espero que les haya gustado y si es así, no olviden suscribirse, compartirlo y darle like. ¡Chao!